A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Buenos televidentes, buenas tardes. Las últimas semanas, yo creo que, a lo largo de toda la pandemia hemos venido recomendando a las personas que no se baje la guardia, que no cantemos victoria antes de tiempo, que se mantengan algunas de las medidas de bioseguridad, probablemente no tan rígida como al comienzo, que tenías realmente poca información en relación al virus y resultaba muy amenazante, pero de todas maneras seguimos manteniendo la postura de que tenemos que seguirnos cuidando, seguir utilizando la mascarilla cuando estemos en lugares cerrados o lugares con mucho público, que creo que sigue siendo una medida que no nos afecta tanto y sí nos protege bastante. Y yo creo que las últimas informaciones son bastante optimistas. Indudablemente estamos progresando en el control de la pandemia, pero justamente por ese motivo no debemos descuidarnos. Y lo que tú mencionas, la mascarilla, al parecer, ha demostrado ser una de las medidas más eficaces para evitar una serie de contagios masivos. El triunfalismo puede ser muy caro, ¿no? Hay todavía una variante nueva, la BA2 del Omicron, que se ha convertido ya en la más normal, digamos, la más difundida como variante de virus más frecuente en Estados Unidos. Tenemos datos un poco alarmantes de China, en donde el número de casos para ellos es realmente alarmante, pese a los millones de gente que son, pero ellos no han tenido los números que están presentando ahora. Y nosotros estamos, creo que a punto de 1 o 2 semanas, declarar que ya no se utilice la mascarilla. Hay algunos sectores médicos del país que sugieren que todavía no se haga esa medida. ¿Tú qué opinas al respecto? Dicen que para fines de mayo. Yo creo que podría ver qué resultados da el periodo de Semana Santa, que también va a llevar a movilizaciones dentro del país, y según eso, pues van a decidir sobre esto. Hay otros países europeos que ya han quitado la mascarilla dentro de los ambientes cerrados, ¿no? Pero también hay informaciones, no sé qué tan alarmantes, de la OMS, una nueva variante con unas letras XE, XL, una cosa. Pues no sé hasta cuándo esto va a estar así, porque esas variantes al parecer tienen más resistencia a la vacuna, ¿no? Sí, y a propósito de vacuna, ya felizmente el Ministerio de Salud ha autorizado la 4ª dosis para personas que tengan problemas inmunológicos, problemas de enfermedades crónicas, y creo que mayores de 50 años, me parece. Mayores de 50 y personal sanitario. Pronto estaremos ya en las filas para recibir la 4ª dosis. 4ª dosis. Es de todas maneras un dato importante, porque sin las vacunas no tendríamos los datos que estamos teniendo ahorita en el país, que han sido muy halagüeños, ¿no? O sea, el proyecto de vacunación que tuvo el país resultó en
excelente resultado a la final. Tenemos un número de casos bien pocos. Las terapias intensivas y los hospitales no están atascados como llegamos a estar. El número de muertos ha bajado notablemente y eso es evidentemente producto de la vacunación. Ahora, que esa vacunación no nos haya dado la expectativa que se tenía de que por lo menos un año de control y de protección ofrezca, no se ha obtenido. Estamos viendo de que al parecer 6 meses es un tiempo bastante prudencial para retomar una nueva dosis. Y una de las cosas preocupantes es en las estadísticas que publican, pues hay un alto porcentaje, 80, casi 90% de primera dosis, pero segunda dosis baja. Hay mucha gente que no ha acudido a la segunda dosis. La tercera pues era más limitada, evidentemente, igual como va a ser la cuarta. Pero sí hay un buen número de gente que no ha recibido la segunda dosis, con lo cual la protección es bastante más precaria de lo que puede ser como si tiene el esquema completo, ¿no? Bueno, esperemos que no tengamos malas noticias de aquí a poco tiempo. Seamos optimistas, creemos que se ha hecho bien las cosas hasta ahora. Se está ofreciendo protección a las personas de edad y con problemas inmunológicos, enfermedades crónicas y demás, y eso creo que es una buena cosa. Bueno, ahora sí pasemos a nuestros temas relacionados a salud mental. La última vez logramos hablar algo, yo creo que bastante, sobre el trastorno bipolar a propósito de que se celebró justamente el día anual del trastorno bipolar. Logramos comunicarnos con nuestros televidentes y comunicar sobre las características que tiene este trastorno que antes se denominaba maníaco depresivo. Algo logramos hablar del tratamiento que creo que podríamos abordar el día de hoy para terminar el tema. Sí, yo creo que lo que tú mencionas está acorde con la realidad. El trastorno bipolar yo creo que es uno de los temas importantes, una de las enfermedades importantes dentro de la atención mental. Yo creo que hay que prestarle mucha atención y ser muy cuidadosos en el diagnóstico en sí. No a trivializarlo, como ya habíamos mencionado, que muchas personas simplemente o se autodenominan bipolares o acusan o designan a cualquier otra persona con la característica bipolar. Esto no es así, pues es una enfermedad que requiere precisión en el diagnóstico y según eso, pues también precisión en el tipo de tratamiento que debemos utilizar. Habíamos mencionado que la enfermedad se caracteriza por la alternancia de periodos de euforia y periodos depresivos. En algunos de los tipos, en el tipo 2, por ejemplo, que no hay una euforia que rompe con la realidad, que no es una euforia denominada psicótica, que vengan delirios de algún tipo grandioso generalmente, y esto se alterna con periodos depresivos severos en donde resaltamos el hecho de que ese es uno de los episodios, la parte depresiva de un trastorno bipolar tipo 1, que más riesgo ofrece para las personas que lo padecen de cometer actos de tipo suicida. El tipo 2 no tiene esa euforia que rompe con la realidad, pero tiene una hiperactividad, menos horas de sueño, etcétera. Pero estas personas, en cambio, tienen periodos depresivos mucho más largos y mucho más frecuentes. Para estos dos tipos de enfermedad bipolar, se ha encontrado que existen diferentes alternativas terapéuticas también. Y una de las alternativas importantes, yo creo que debemos mencionarla, creo yo, en primera línea, es el carbonato de litio. Es un medicamento pues muy eficaz
yo diría en el trastorno bipolar tipo 1 y quizás un poquito menos en el tipo 2. Pero para el tipo 1 yo creo que todavía sigue siendo de primera elección. Es probablemente el mejor de todos los tratamientos para el trastorno bipolar tipo 1, como tú dices. Es el que mejores resultados ha dado justamente en una de las complicaciones más severas, que es el suicidio. Es el que mejor logra prevenir ideación suicida e intentos suicidas en pacientes bipolares tipo 1. Es un medicamento que en los tiempos de acuario que vivimos ahora le encanta a la gente porque no es un químico, como dicen. Está tomándose químicos. Y claro, el carbonato de litio desde el punto de vista real es un químico porque es carbonato de litio, pero es un medicamento natural. Es un medicamento que lo extraemos de la naturaleza tal como es el que se va a tomar, carbonato de litio. Y no es un medicamento procesado químicamente, que es la diferencia, y con excelentes resultados. De todas maneras, es un tratamiento delicado, un medicamento de manejarlo con conocimiento. Hay que valorar la función renal, hay que valorar la función tiroidea, y no se puede dar sin estos controles, el control de la concentración en sangre. Es decir, la dosificación de carbonato de litio, pues pasa por saber cuánto se está concentrando en la sangre del individuo que está tomando. Uh-huh. Para Y, repetir y algo que dijimos la semana anterior, no tenemos un litio basal, es decir, no tenemos litio normalmente en nuestro organismo. Cuando empezamos a administrar el medicamento, pues hay que controlar la concentración mediante controles uh-huh. El carbonato de litio y las determinaciones de los niveles de carbonato de litio en sangre es una de las pruebas que se hace rutinariamente a los pacientes que están tomando litio, así como el control de la función renal y la función tiroidea, que se lo hace por lo menos una vez al año, porque como es una sal, va a tener un efecto sobre la función renal, especialmente en personas de mayor edad. Ahora, el trastorno bipolar tipo 2, como ya señalamos, el litio es una de las alternativas, pero no es probablemente la mejor. Se han descubierto, y es uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos en el área de neurociencias, de que los medicamentos con efecto anticonvulsivante pueden ser de gran ayuda para el tratamiento del trastorno bipolar, tanto 1 como 2, y muy especialmente en un tipo de trastorno bipolar que se llama de ciclos rápidos, de cicladores rápidos, que los periodos de euforia son cortos y los periodos de depresión son cortos, pero muy seguidos, y en esos los medicamentos anticonvulsivantes, los utilizados para el tratamiento de epilepsia, han dado muy buenos resultados. Luego se amplió el espectro de utilización de este medicamento y se ve que puede ser de gran utilidad para un buen número de pacientes en tipo 1 y tipo 2. Yo creo que eso es una muy buena opción. Esto no significa, y también debemos aclararlo, que el paciente tenga epilepsia, ni mucho menos. Son medicamentos que en su primer uso, digamos así, son para crisis convulsivas, pero también tienen un segundo uso y muy eficaz, por cierto, como para estabilizar los cambios anímicos que se dan en el trastorno bipolar. Unos evitan que haya una subida exagerada del estado de ánimo y otros evitan que haya un bajón del mismo, ¿no? Yo creo que también que son medicamentos muy seguros y muy eficaces. No le hacen competencia al litio, ni mucho menos. Creo que tienen indicaciones precisas tanto uno como otro de esos medicamentos. Claro, hay justamente dentro de lo que tú dices, se ha logrado identificar que, por ejemplo, la lamotrigina es un medicamento que se utiliza en epilepsia, y esta lamotrigina es especialmente útil cuando las personas tienen tendencia hacia el lado depresivo.
si recordamos que en el trastorno bipolar tipo 2, la depresión es el episodio más frecuente y generalmente más largo dentro de las fluctuaciones de ánimo que este tipo de pacientes tiene, resulta uno de los medicamentos ideales para el tratamiento de personas que tienen bipolaridad tipo 2 porque va a protegerles del lado depresivo. Hay otro medicamento anticonvulsivante que es el ácido valproico. El ácido valproico, por lo contrario o diferente a la lamotrigina, tiene más utilidad en personas que tienden hacia la manía, hacia la euforia. Y estos pacientes pueden recibir este medicamento como un protector para evitar los episodios de euforia, muchas veces utilizados en forma concomitante con carbonato de litio, por ejemplo. Sí, es una de las opciones en casos difíciles, rebeldes, o que son estos cicladores rápidos que tú mencionaste, pues la combinación de los dos medicamentos puede dar un buen resultado. Así como hay combinación con otro tipo de medicamentos también, que se los denomina los antipsicóticos de segunda generación. Estos dentro de los medicamentos de segunda generación, según los estándares internacionales de recomendación para el trastorno bipolar, uno de los que mejores resultados ha dado es la quetiapina. Esta quetiapina es un medicamento, como se acaba de señalar, de neuroléptico o antipsicótico o tranquilizante mayor de segunda generación, pero que tiene cierto efecto antidepresivo también. Es muy interesante este medicamento porque en dosis bajas es muy sedante y en dosis muy altas se utiliza incluso en cuadros psicóticos severos, pero dosis intermedias pueden ser de gran utilidad como medicamentos estabilizadores del ánimo en pacientes con el trastorno bipolar. Sí, hay muchos pacientes que simplemente con la quetiapina se estabilizan en bastante buena forma, no necesitan ninguno de los otros estabilizadores, pero evidentemente necesitan tomarlos de forma continua y no suspender el momento que se les ocurre, porque las recaídas pueden ser muy difíciles de controlar posteriormente. Ahora, tenemos que señalar también que pese a estar tomando medicación, algunos pacientes pueden tener recaídas y pueden tener recaídas hacia arriba, es decir, hacia la euforia, o pueden tener recaídas hacia la depresión. En algunos, en general, es preferible no utilizar antidepresivos en pacientes bipolares, pero cuando están muy deprimidos, se puede volver a utilizar medicamentos de tipo antidepresivo conjuntamente a uno de estos estabilizadores de ánimo como los que hemos mencionado. Ese uso del antidepresivo tiene que ser generalmente por un periodo corto, más bien corto, y hemos hablado muchas veces de depresión en el cual sabemos que los antidepresivos van a demorarse varias semanas en actuar y que tenemos que mantenerles por un periodo como de un año, pero en pacientes bipolares podemos utilizarlos por periodos más cortos, es decir, como una ayuda para salir del episodio depresivo y continuar con los medicamentos más bien estabilizadores de ánimo. Yo creo que este es un tema todavía que desata ciertas controversias. Yo personalmente considero que son de mucha utilidad los antidepresivos en ciertos casos. No hay que tener temor de utilizarlos. Yo creo que lo que tú mencionas es adecuado. Las dosis y los tiempos de uso del antidepresivo tienen que ser controlados. No son para largo tiempo, ni mucho menos. Y siempre, creo yo, acompañados de un estabilizador, sean los antipsicóticos, sean los estabilizadores de ánimo, que van a dar un mejor resultado si usamos combinados este tipo de medicamentos, esta clase de medicamentos. ¿Por cuánto tiempo tú recomiendas utilizar el antidepresivo conjuntamente al estabilizador de ánimo? ¿O crees que se puede utilizar sin el estabilizador de ánimo? Podría utilizarse sin el estabilizador, pero yo creo que si corre un poquito más de riesgo de que haya un cambio brusco en el estado anímico.
Ahora, tomando en cuenta que los antidepresivos tienen un periodo de latencia, podríamos decir, que demoran en hacer efecto, que muchos están entre 4 y 6 semanas, pues yo creo que a partir de eso hay que ir monitoreando al paciente y ver si es que va o no cambiando el estado anímico y si es que es necesario ya suspender el antidepresivo o agregar sea el estabilizador o sea el antipsicótico. Creo que sí se puede empezar solo con el antidepresivo, pero teniendo estos cuidados. Claro, una de las cosas que acaba de mencionar el doctor Gallegos, de por qué tenemos que tener cuidado en el tiempo, la utilización, la dosis del antidepresivo en pacientes bipolares, es por lo que se llama el switch a el otro polo. Es decir, si está en el polo depresivo y se queda con un antidepresivo solamente, se corre el riesgo, no necesariamente siempre ocurre, pero se corre el riesgo de que se produzca un switch hacia el otro lado, es decir, hacia la euforia, hacia la manía, si es que no se toman las medidas y cuidados correctivos como son los estabilizadores de ánimo. Ahora hay opiniones acerca de que pacientes que se empiezan a tratar con depresión y al darles el antidepresivo pueden cambiar, pueden mostrarse como bipolares. Esto también es uno de los, alguna vez hemos mencionado los cuidados que hay que tener en cuanto al uso de antidepresivos, ¿no? Pero si es que ya sabemos que el paciente tiene un diagnóstico o antecedentes que dan para pensar en un cuadro bipolar, pues hay que tener mucho más cuidado en la administración sola del antidepresivo. Claro, no son hay que aclarar que los antidepresivos no son pastillas de euforia, no son pastillas que produzcan una alegría o un entusiasmo o sean aceleradores en absoluto. Los antidepresivos lo que hacen es tratar de corregir un déficit a nivel neuronal en el cerebro, pero en los pacientes que tienen rasgos o antecedentes o una genética hacia la bipolaridad, ese incremento de sustancias que mejoran el ánimo puede no ser modulado adecuadamente e irse hacia el lado más bien de euforia. Pero no porque el medicamento ha producido euforia, sino porque hay un cerebro que de una manera u otra es muy sensible a los cambios a nivel bioquímico, y sea para arriba o sea para abajo. Claro, no existe la píldora de la felicidad, pues, felizmente. No es que el antidepresivo nos va a poner felices y maníacos, ¿no? Porque es la enfermedad que se revela si antes no ha habido ya antecedentes con el uso del antidepresivo. Sí, entonces lo único que quedaría es que también en algún momento los pacientes, a más de los medicamentos estabilizadores de ánimo, en algunas ocasiones la utilización de antidepresivos, la utilización de medicamentos estabilizadores de ánimo, de los neurolépticos de segunda generación y de los anticonvulsivantes. Eventualmente podríamos también utilizar en algunos casos medicamentos que puedan ayudar a dormir a los pacientes, porque presentan también alteraciones de sueño, y estas generalmente también van a ser por periodos cortos. Ese es, en resumen, más o menos lo que podríamos decir en relación al tratamiento del trastorno bipolar en sus diferentes variaciones. Sí, son lineamientos generales muy útiles, creo yo, y evidentemente habrá casos y casos en los cuales utilicemos tal o cual esquema terapéutico. No existen recetas generales, ni mucho menos. Creo que con lo que he mencionado tenemos un panorama general de lo que es el tratamiento del trastorno bipolar. Pero lo que tú acabas de decir es muy importante. Cada caso es un caso diferente, cada persona es un mundo diferente, pero en líneas generales estos son los medicamentos que se utilizan en el trastorno bipolar. Con esto nos despedimos y les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.